Muy buenos días, amada iglesia. Sean bienvenidos a la clase bíblica en esta mañana. Voy a invitarles a que vayan tomando sus asientos, los hermanos de la parte de atrás. Vamos a comenzar nuestra clase bíblica con una breve oración. Bien, vamos a orar al Señor para que nos guíe en esta clase. Padre Santo, en esta mañana venimos delante de ti una vez más, en el día que tú has separado para que como iglesia podamos reunirnos, presentar nuestra adoración delante de ti, Señor. Gracias te damos. Es una dicha para nosotros estar reunidos como hermanos para glorificar tu nombre, para seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, para seguir creciendo a la imagen de tu Hijo. Te ruego que hoy nos hables, Señor, nos ayudes en nuestro entendimiento de los acontecimientos en la historia de la iglesia y la doctrina, el cual hoy nos corresponde en esta clase, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, bendice a los que están en camino, Señor, tráelos con bien. Así venimos delante de ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Voy a invitarles, me acompañen a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Verso 15 al 18. Mateo capítulo 16, verso 15 al 18. Un texto muy conocido. Dice así la palabra del Señor. Él, es decir, Cristo, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto nos habla acerca de la confesión de Pedro, reconociendo la deidad de Jesús, y las declaraciones del Señor realmente nos deja meditando con relación de la identidad de la iglesia, una iglesia que va a prevalecer a pesar de la oposición que se vaya a levantar. La iglesia a lo largo de su historia, vamos a decir, tuvo muchos opositores. De manera externa, las persecuciones, el hombre inconverso persiguiendo a la iglesia de Cristo, pero también la iglesia tiene sus opositores que surgen dentro de la iglesia. Hay falsos hermanos, aquellos que dicen ser de nosotros, pero en realidad no lo son, ¿cierto? Vemos muchas veces las referencias del apóstol Pablo de aquellos falsos maestros, falsos pastores que se levantaban dentro de la iglesia, y aquellos quienes siguen a estos hombres. De esta manera, la iglesia siempre tuvo sus opositores, hasta nuestros días. Y sin embargo, ninguno de sus adversarios va a destruir la iglesia. Pablo dijo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia sostiene, protege, defiende y enseña las verdades del Evangelio. El domingo pasado nosotros terminamos la serie de estudios
de las 5 solas de la Reforma, doctrinas que nos hablan acerca de la sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, soli Deo gloria. Estas doctrinas están fundamentando el Evangelio, pero además de estas doctrinas, también hay otras 5 doctrinas que fortalecen y profundizan aún más el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un Evangelio que está basado en la gracia y la misericordia de Dios frente a la necesidad y la realidad del hombre, su pecado y la ira de Dios sobre el pecado. Pero el Evangelio nos ha sido revelado por medio de Cristo con gracia. El Evangelio de Juan dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es un evangelio de gracia. Este evangelio es tan profundo que las doctrinas de la gracia buscan llevarnos a Cristo para contemplarlo, adorarlo, admirar su obra, sus méritos en la cruz. Y este es el objetivo de este estudio que vamos a iniciar en esta mañana y continuar dentro de 5 estudios más acerca de las doctrinas de la gracia. Muchos aquí están familiarizados con las doctrinas de la gracia, ¿verdad? Pero de pronto tenemos aquí varios hermanos que no están familiarizados con estas doctrinas, hermanos que están empezando a dar sus primeros pasos en la fe, o quizás están empezando a estudiar estas doctrinas y les parece algo extraño, algo que normalmente sucede cuando estamos empezando a estudiar estas doctrinas. Recuerdo cuando el Señor hace algunos años me salvó, hace algunos años atrás, y di mis primeros pasos no precisamente en una iglesia reformada, era una iglesia que creía en el libre albedrío, creía que Dios me había elegido en la eternidad, sabiendo Dios que yo le iba a creer y iba a poner mi confianza en Él, y que además de eso, que yo podía perder mi salvación. Era una iglesia que iba por esos pasos. Así que con un grupo de hermanos, cuando empezamos a estudiar las doctrinas de la gracia, nos sentíamos algo extraño, porque quizás no veíamos a otras personas o a otros creyentes que creían lo mismo, y había un cierto temor de hablar de la predestinación, la elección de Dios, el pecado, la depravación total dentro de los hermanos, porque nos sentíamos quizás algo extraño. Pero gracias al Señor fue grato saber que no éramos los únicos, sino que hubo varios pastores en otros países que enseñaban lo mismo, y de esta manera uno no se siente solo. Así que hermano, hermana, que estás empezando a dar tus primeros pasos, estas doctrinas de la gracia fueron enseñadas desde hace mucho tiempo atrás, por tanto no debemos sentirnos ajenos o solos con relación a estas doctrinas que vamos a estudiar. Así que vamos a desarrollar en esta mañana introduciendo a las doctrinas de la gracia. Vamos a exponer una introducción a las doctrinas de la gracia en esta mañana. Vamos a desarrollarlo en 3 puntos. El primer punto, una breve reseña histórica. Allí vamos a ver el contexto donde surgieron las doctrinas de la gracia. Segundo, vamos a hablar de algunas objeciones frecuentes que surgen a la doctrina. Y por último, respuestas a malos entendidos con relación a las doctrinas de la gracia. Así que vamos a comenzar con el primer punto, que nos habla de una breve reseña histórica. En la historia de la iglesia, mis hermanos, al menos se encuentran 3 épocas de controversia en cuanto a la doctrina de salvación. Al menos hay 3 épocas de controversia en cuanto a la doctrina de la salvación.
La primera de ellas es controversia pelagiana. Algunos quizás han escuchado acerca de este término, el pelagianismo, en el siglo IV. La segunda controversia surgió en el siglo XV, la controversia semipelagiana. Y por último surgió en el siglo XVI la controversia arminiana. Y creo que es en este punto, en la controversia arminiana, donde vamos a detenernos un poco más, porque es allí precisamente que surgen las doctrinas de la gracia. Veamos entonces primero la primera controversia, la controversia pelagiana en el siglo IV. Los personajes principales: Aurelio Agustín de Hipona y James Pelagio. ¿Cuál fue el origen de la discusión, mis hermanos? Por una oración emitida por San Agustín. Era una época donde ellos solían escribir sus oraciones. Bueno, San Agustín escribió esta oración: Señor, dame lo que mandas y manda lo que quieras. Señor, dame lo que mandas y manda lo que quieras. Esta breve oración habla acerca de que para yo obedecer un mandamiento de Dios, tiene que poner Dios en mí el poder obedecerlo. Esa era la afirmación de San Agustín. Señor, dame lo que mandas y manda lo que quieras. Una corta oración que habla de su insuficiencia para obedecer un mandamiento de Dios. En respuesta, Pelagio respondió diciendo: si el Señor me manda a hacer algo, es porque puedo hacerlo. ¿Ven la diferencia? Si el Señor me manda a hacer algo, es porque yo puedo hacerlo. Así que el punto de la controversia tenía que ver con la capacidad y el poder elegir obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué tan capaz puedo ser para obedecer los mandamientos de Dios? Así que el asunto de las discusiones se presentaron con la capacidad del hombre, ¿sí? Pelagio afirmaba, miren lo que él afirmaba, que cada hombre es creado en la misma condición de Adán, que todos los hombres son creados en el mismo estado de Adán y en consecuencia con una voluntad intacta para buscar, elegir y obedecer a Dios. Y por otro lado, San Agustín afirmaba que el pecado impactó de manera total la facultad de la voluntad del hombre, que es incapaz de buscar, elegir y obedecer a Dios. Pelagio también creía y afirmaba que aunque Adán pecó, el pecado de Adán no pasó a todos los hombres, no tuvo ningún efecto hacia su descendencia. Y de esta manera él negaba el pecado original, negaba las consecuencias del pecado en el hombre y reducía la necesidad de salvación simplemente a obedecer a Dios, ser salvo solo cuando él pecaba. Si el hombre pecaba, requería una salvación. Y por otro lado, San Agustín afirmaba el pecado original. Afirmaba que el pecado dañó completamente las facultades de la voluntad del hombre para buscar y obedecer a Dios. Por tanto, Pelagio decía que el hombre recibió una gracia en su libre albedrío para ser salvo. Y es más, decía él que no había necesidad de una intervención divina para ser salvo. Si el hombre podía ser salvo por sus propios méritos, por su propia cuenta, lo podía hacer. Y por otro lado, San Agustín afirmaba la necesidad profunda de la intervención divina para salvar a un hombre que ha caído completamente en su pecado. ¿Cuál fue la decisión de esta controversia? Bueno, se reunieron en un concilio, el concilio de Cartago, año 412 al 418.
Un concilio, mis hermanos, es una asamblea donde se reunían los pastores para definir y tomar decisiones con relación a una doctrina. En este concilio de Cartago se condenó bajo anatema las doctrinas que Pelagio estaba trayendo a la iglesia. En todas sus formas fue condenada. Y después, en el concilio de Éfeso y en el concilio de Orange, también fueron condenadas sus posturas. Pero sus doctrinas prevalecían, y muchos siglos después, estas doctrinas quedaron en parte en algunos estudiados. Hasta aquí entonces vemos la controversia pelagiana. Segundo, la controversia semipelagiana. Los personajes principales, Erasmo, ¿sí?, Desiderio Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero. ¿Cuál fue el asunto en discusión de estos dos hombres? Bueno, Erasmo dijo en su libro: por libre decisión queremos decir que es un poder de la voluntad por el cual un hombre puede aplicarse a las cosas que llevan a salvación eterna o darles la espalda. En este pequeño párrafo que tenemos ahí, que fue un extracto de un libro que él escribió, de un artículo que él escribió sobre las discusiones de la voluntad del hombre o libre albedrío, él afirmaba que Dios ofrece su gracia a los hombres, pero hay una libertad en el hombre por el cual puede elegir esta gracia o rechazar la gracia. Nuevamente, tiene que ver con la condición de su voluntad. ¿Qué tan capaz es el hombre para poder recibir la gracia o escoger a Dios más bien? En respuesta a esto, Martín Lutero dijo: el hombre por sí mismo o por sus poderes naturales no puede contribuir nada o ayudar a su conversión. Lo escribió en su artículo de la esclavitud de la voluntad, un artículo en respuesta al escrito de Erasmo. Mientras Martín Lutero, mis hermanos, enseñaba los efectos del pecado, el alcance del pecado en el hombre, que lo había afectado completamente. El hombre es corrupto moralmente, es incapaz de buscar a Dios, no tiene la facultad de elegir a Dios. Y por otro lado, Erasmo defendía el catolicismo romano y defendía una voluntad parcialmente caída. Aunque reconocía el pecado original en el hombre, sin embargo, él creía que el pecado no había causado daños de manera total en la voluntad del hombre, de manera que lo lleva a escoger a Dios. ¿Cuál fue la decisión de esta controversia? Bueno, el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es un concilio católico romano, año 1545. El catolicismo se separa del protestantismo y ellos escriben un artículo, hay un párrafo que dice: si alguno dice que después del pecado de Adán la libre voluntad del hombre fue perdida y destruida, sea anatema. El catolicismo romano puso bajo anatema las doctrinas que Martín Lutero creía. Y en consecuencia también surgió el inicio de la Reforma protestante. Se afirmó la doctrina de la predestinación, la naturaleza caída del hombre, la salvación por la sola gracia y la justificación por la sola fe. No mucho tiempo después, algunos años después, surgió otra controversia en el cual los personajes principales son los discípulos de Jacobo Arminio y los discípulos de Juan Calvino. Esta es la controversia arminiana. Allí vemos a Jacobo Arminio, que nació en el año 1560. Tenemos a Juan Calvino, que nació en 1509. Juan Calvino desarrolla, ya con bases del protestantismo, desarrolla el tema de la predestinación, la depravación total del hombre, la esclavitud de la voluntad del hombre. Él fue un hombre muy académico, muy estudiado y muy celoso de la doctrina. Y fue el fundador de la academia en Ginebra.
donde surgieron grandes teólogos calvinistas, entre ellos Teodoro de Beza. Teodoro de Beza, de igual manera, fue un calvinista muy reconocido en su academia. Y finalmente, Juan Calvino muere en el año 1564. ¿Cuándo surge Jacobo Arminio? Jacobo Arminio nace en 1569, es decir, Jacobo Arminio tenía 4 años cuando Juan Calvino murió. Ellos nunca se conocieron, nunca discutieron acerca de las doctrinas principales de la fe, ellos nunca se conocieron, pero Jacobo Arminio estudió en la Academia de Ginebra, la academia que había fundado Juan Calvino. Y fue el discípulo de Teodoro de Beza. Fue un discípulo de Teodoro de Beza. Es decir, que la formación teológico de Jacobo Arminio, mis hermanos, era profundamente calvinista. Jacobo Arminio era un teólogo calvinista. Él no era un aficionado de la teología, ¿sí? Él era un hombre estudiado en una de las mejores academias con los profesores de alto rango, por así decirlo, ¿cierto? Como Teodoro de Beza. Él era un calvinista. Luego, él fue ordenado como pastor, además de ser un teólogo, era un pastor, y también fue nombrado profesor en Holanda, en una universidad de Leiden, en Holanda. Era un hombre muy capacitado y ahora él es llamado, Jacobo Arminio es invitado y es llamado a defender las enseñanzas de la predestinación frente a teólogos humanistas. Él parecía contar con las condiciones para debatir y refutar las enseñanzas de teólogos humanistas. En especial hubo un teólogo que simpatizaba bastante con Erasmo de Rotterdam, que era un católico romano. Entonces podemos saber cuál era la inclinación de los teólogos humanistas de aquellos tiempos, inclinados a negar la predestinación y favorecer la doctrina del libre albedrío. Así que Jacobo Arminio comienza a debatir con estos teólogos humanistas, pero él comienza a inquietarse con la doctrina de la predestinación. Así que, como se dice, ¿verdad?, le mueven el piso, comienza a tambalear en cuanto a su doctrina y empieza a tener algunos cambios, especialmente en la doctrina de la predestinación y en la doctrina de la gracia de Dios. Él comienza a cambiar, a matizar estas doctrinas de la predestinación. En cuanto a la predestinación, Jacobo Arminio creía que la elección de Dios no era incondicional, sino condicional a la fe del que va a creer. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Él creía que la elección de Dios era condicionada a la fe del que va a creer. Y él creía que la elección tenía como base la presciencia de Dios. ¿Y qué es la presciencia de Dios, mis hermanos? Que Dios lo sabe todo, es más, que Dios conoce el futuro, ¿verdad? Y todos nosotros estamos de acuerdo porque Dios es omnisciente y conoce el futuro. Pero el argumento de Jacobo Arminio era que Dios vio desde la eternidad hacia el futuro y sabía que esta persona va a creer y por ese hecho Dios lo elige desde la eternidad. Y finalmente, entonces, ¿de quién depende la salvación? Depende del que va a creer, ¿cierto? Y por esta razón él decía que la elección tenía como base la fe del que va a creer. Así que esto realmente era una contradicción o un rechazo a las doctrinas del calvinismo, porque los calvinistas afirmaban que la elección de Dios tenía como base el decreto de Dios, que Dios decretó desde la eternidad quiénes van a creer.
y cuándo van a creer. La elección de Dios no tiene como base una visión previa de nuestra fe, tiene como base los decretos de Dios. Y esta fue la doctrina que él comenzó a cambiar y a darle forma. La segunda doctrina que él tuvo que cambiar o matizar fue la obra de la gracia de Dios. Él creía que por medio de la muerte de Cristo, su muerte fue tan grande que Dios concedió una gracia a todos los hombres sin acepción de personas, a todos los hombres. Él reconocía que verdaderamente el pecado original había causado daños al hombre, pero con esta gracia que viene de la cruz de Cristo, decía Jacobo Arminio que el hombre tenía la facultad de aceptar la salvación o rechazar la misma. Entonces ven cuáles son esas pequeñas diferencias que él comienza a matizar, a traer algunos cambios en cuanto a la voluntad del hombre. Él tiene finalmente la capacidad, soy un hombre caído, pero tengo la capacidad por esta gracia que me es concedida de la cruz a todos los hombres sin acepción de persona, el rechazar el evangelio o aceptar el evangelio. Y finalmente, cuando él abraza el evangelio, finalmente es porque él quiso, ¿sí? Sin una intervención de una obra divina necesariamente. Y después comenzó a hablar acerca de la universalidad de la muerte de Cristo. Cristo murió por todos los hombres, luego habló de que la posibilidad quizás de incluso de perder la salvación. Es así, mis hermanos, como este hombre, un teólogo calvinista muy académico, comienza a tambalear con relación a la predestinación y a la doctrina de la gracia. Tiempo después, mis hermanos, Jacobo Arminio tuvo un opositor en Holanda, en la universidad donde él enseñaba. Su nombre de este opositor, de este oponente, se llamaba Francisco Gumarus, un hombre que no es muy conocido, pero él fue un estricto calvinista con quien debía sostener algunos debates frente a muchos hombres de mucha importancia en la Universidad de Leiden. ¿Sí? Pero un año después, Jacobo Arminio muere. Jacobo Arminio deja inconclusa el debate. Se dice que él murió por una enfermedad pulmonar. Algunos creen que fue quizás se trataba de tuberculosis y él murió. No dejó inconclusa este debate que tenía con Francisco Gumarus. Ahí quedó la controversia, pero al año siguiente la decisión de la controversia, un año después de la muerte de Jacobo Arminio, en el año 1610, los discípulos, recuerden que él era un académico muy reconocido y tenía discípulos, recuerden que él era pastor también y tenía un grupo de discípulos que le seguían y afirmaban sus doctrinas. Ellos, un año después de la muerte de Arminio, sus discípulos redactaron 5 artículos de los cuales proponen para ser incluidos dentro de las confesiones de fe de la época de los Países Bajos, como una manera para abogar a una libertad religiosa. Recuerden, mis hermanos, que los Países Bajos reconocían oficialmente al calvinismo como una religión oficial. La mayoría eran calvinistas, desde los gobernantes, aquellos altos cargos de la política, la mayoría eran calvinistas, las iglesias eran calvinistas. Así que los artículos que los discípulos de Arminio redactan eran para que ellos puedan ser aceptados y puedan difundir sus enseñanzas dentro de la iglesia y avanzar. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Cómo respondieron las iglesias? Los pastores de aquel entonces tuvieron un sínodo. ¿Qué es un sínodo? Un sínodo, mis hermanos, es, al igual que los concilios, eran asambleas. Eran asambleas donde los pastores de un país se reunían para debatir, discutir asuntos doctrinales y tomar decisiones. Cuando era necesario, se invitaban a otros pastores de otros países para
tomar decisiones frente a una doctrina. Bueno, en este sínodo, en el sínodo, se llamó el sínodo de Dort. Allí vemos una imagen de lo que habría sido el sínodo de aquel tiempo. ¿Cuáles fueron los puntos que ellos pusieron en mesa, en escrito, en el concilio o en el sínodo? Vamos a citar a los 5 puntos arminianos, conocidos también como remonstrantes. Miren al año del sínodo, 1618, y duró aproximadamente un año. ¿Se imaginan? Un año debatiendo sobre estas doctrinas tan fundamentales de la fe. Fue 8 años después, 9 años después de la muerte de Jacobo Arminio. ¿Y cuáles fueron los puntos que ellos redactaron? Primero, Dios elige o reprueba sobre la base de la fe, lo que decíamos. Dios elige o reprueba sobre la base de la fe. Segundo, Cristo murió por todos los hombres. Tercero, el estado de la depravación total del hombre. Se requería una gracia para ser capacitado, pero finalmente de él dependía la salvación. Cuarto, la gracia que se puede aceptar o rechazar. Y por último, la posibilidad de caer del estado de la gracia. Esos fueron algunos puntos, los 5 puntos que ellos pusieron en mesa, escrito, para que se puedan debatir. El concilio se reunió, revisaron cada punto en ese orden. En ese orden que tenemos allí. Y en defensa o en respuesta, los pastores respondieron con otro artículo conocido como los cánones de Dort. Los cánones de Dort, mis hermanos. Los cánones de Dort, mis hermanos, son las doctrinas de la gracia. El término de las doctrinas de la gracia se los atribuyeron después, pero originalmente fueron publicadas con los cánones de Dort en respuesta a los 5 puntos del arminianismo. ¿Y qué es lo que decía el artículo o la respuesta de los cánones de Dort? Primero, la elección de Dios es incondicional. Segundo, la expiación de Cristo es limitada. Tercero, la depravación total del hombre. Cuarto, gracia irresistible. Y por último, la perseverancia de los santos. Miren el orden. El orden no comienza con la depravación total, comienza con la doctrina de la elección. Y la razón de esto es porque ellos están respondiendo punto por punto a la propuesta de los arminianos. Pero esta fue la respuesta del sínodo, un sínodo que no fue tomada por la decisión de una persona, sino de varios pastores que debatieron estas doctrinas tan fundamentales para la iglesia. Tiempo después, de manera con propósitos de didáctica para enseñar, surgió el TULIP. Ya esto es familiar a nosotros, ¿verdad? El TULIP se desarrolló progresivamente entre el siglo XVII al siglo XVIII. Y es este orden que hoy tenemos: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Y en ese mismo orden también los puntos del arminianismo. Los puntos del arminianismo: depravación parcial, elección condicional, expiación ilimitada, gracia resistible, perseverancia insegura de los santos. Y hasta hoy en día se maneja este modelo de las doctrinas de la gracia, mis hermanos. Tal fue el impacto del sínodo que influyó en las confesiones de fe, mis hermanos. Tuvo una influencia en la redacción de las confesiones de fe. La confesión de Westminster, por ejemplo, una confesión muy recibida por las iglesias reformadas. Y asimismo la confesión de Londres de 1689. La confesión de fe de 1689. La confesión que nosotros enseñamos todos los domingos a las 8 de la mañana, sostienen los cánones de Dort.
sostienen los cánones de Dort. En el capítulo 3, que habla del decreto de Dios, en este capítulo nos habla de la elección incondicional. El capítulo 6, que habla de la caída del hombre, del pecado y su castigo, nos habla acerca de la depravación total del hombre. El capítulo 8, que habla del Cristo como mediador, habla de la expiación limitada por su pueblo únicamente. El capítulo 10 habla del llamamiento eficaz. ¿Qué es eso? Gracia irresistible. Y el capítulo 17 que habla de la perseverancia de los santos. Nuestra confesión de fe como bautistas reformados es una confesión de fe calvinista. En cuanto a doctrina de salvación. Ahora, hasta aquí la controversia arminiana y las consecuencias y efectos que hasta nuestros días prevalecen, mis hermanos, porque la realidad es que la mayoría de las iglesias prefirieron abrazar las doctrinas arminianas. Muchas iglesias son arminianas, pero ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Algunos sí están seguros, pero muchos no conocen de su historia y las decisiones que se tomaron en el concilio o en el sínodo de Dort, donde se rechazó rotundamente las doctrinas de Jacobo Arminio. Se rechazaron y sus discípulos después redactaron otro artículo para hacer defensa de su fe, argumentando que en el sínodo de Dort habían sido muy duros, muy drásticos con el rechazo a las doctrinas del arminianismo. Hasta aquí entonces estamos bien, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, es una realidad que estas doctrinas del calvinismo, las doctrinas de la gracia, que son fundamentadas en las enseñanzas del apóstol Pablo y en especial y sobre todo las enseñanzas de Cristo, tuvieron algunas objeciones frecuentes, ¿sí? No vamos a profundizar. Hay muchas objeciones quizás que se levantan frente a la doctrina de la gracia. Voy a mencionar solamente 3 y responder en breve porque a lo largo de los estudios que vayamos a tener se van a profundizar en estas objeciones. Primero, acerca de la elección y la aceptación de personas, ¿sí? Uno de los argumentos, o podemos decir objeciones, es que dicen que la doctrina de la elección incondicional convierte a Dios injusto por hacer acepción de personas. Voy a leer otra vez. La doctrina de la elección incondicional convierte a Dios injusto para hacer acepción de personas. Esto es así, mis hermanos. Efectivamente, Dios no trata a todos por igual. Dios no trata a todos por igual, pero esto no significa que Dios hace acepción de personas. Pensemos, por ejemplo, en un juez que debe juzgar a los criminales. El juez debe juzgar conforme a los crímenes de los que están siendo juzgados, sin hacer acepción de personas. La condenación de algunos serán más graves que la condenación de los crímenes de otros, ¿sí? Pero esto no es hacer acepción de personas. Algo muy similar, cuando Dios aplica sus juicios sin hacer acepción de personas. Segundo, acerca de la predestinación y los reprobados. Ellos dicen, Dios sería injusto al castigar al hombre caído si Dios mismo lo predestinó para que así sucediera. Dios sería injusto al castigar al hombre caído si Dios mismo lo predestinó para que así sucediera. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, dijo después de su afirmación, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, se anticipó a una oposición, ¿cierto? ¿Hay injusticia en Dios? ¿De que Dios ame a Jacob y aborrezca a Esaú? ¿Hay injusticia en Dios? Y él responde, de ninguna manera. Una prueba de la reprobación del hombre caído, mis hermanos, es su pecado.
el pecado de una persona, independientemente cuál sea, le hace responsable de su pecado y es una prueba de que es una persona reprobada. Y en el día del juicio va a recibir lo que él mismo buscó, lo que esta persona buscó. Tercero, acerca de la predestinación y las misiones. Algunas personas dicen que la doctrina de la predestinación detiene el avance de las misiones. Claro, ellos dicen, como ustedes creen en la doctrina de la predestinación, entonces ¿para qué predicar el Evangelio? ¿Para qué predicar el Evangelio? ¿Para qué promover las misiones? Ustedes apagan el evangelismo. Pero mis hermanos, es todo lo contrario, porque Dios en sus decretos ha decretado los medios secundarios para promover el Evangelio. ¿Quiénes son los medios secundarios? Es la iglesia. Por esto tiene sentido cuando Jesús dice a los discípulos, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre de la Trinidad. Así que, mis hermanos, la iglesia difunde y propaga las misiones y el evangelismo. Ahora, yo sé que puede haber otras objeciones, ¿verdad? Pero vamos a ir respondiéndolas a medida que vayamos estudiando cada doctrina. Hay algunos malos entendidos de igual manera. Hay algunos malos entendidos que surgen. Por ejemplo, ¿la elección incondicional de Dios anula el libre albedrío? ¿La elección incondicional de Dios anula el libre albedrío? Aquí hay que aclarar algo. En la época de la Reforma, cuando se hablaba de libre albedrío, necesariamente se relacionaba con la capacidad de elegir y buscar a Dios. Por esta razón, Juan Calvino y los reformadores, Lutero, eran reacios al término libre albedrío, porque estaba relacionado con la doctrina de escoger a Dios voluntariamente, de que yo soy capaz de obedecer, y ellos eran muy reacios al libre albedrío. Pero en la confesión de fe, ellos pudieron definir de una manera más clara qué es el libre albedrío. En su capítulo 9 de la confesión de fe dice lo siguiente: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal. Es decir, que el hombre tiene la facultad de tomar decisiones. Son decisiones cotidianas que nosotros todos los días estamos tomando decisiones. ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Cómo vas todas las decisiones, comenzando desde la manera como te vas a vestir, todo esto tiene que ver con una elección, con una voluntad. Entonces, en ese sentido, los puritanos decían que el hombre sí tiene libre albedrío para las decisiones cotidianas, y esas decisiones están sujetas a su naturaleza, y la naturaleza del hombre es que está caída. Pero cuando se hablaba de que el hombre tenía libre albedrío para escoger a Dios, entonces se negaba rotundamente y se rechazaba esa doctrina hasta nuestros días. Y es lo que nosotros creemos acerca del libre albedrío. Entonces, la elección incondicional, mis hermanos, no anula el libre albedrío. No anula el libre albedrío. Segundo, ¿cómo explica la depravación total las buenas obras del hombre? ¿Cómo explica la depravación total las buenas obras del hombre? ¿Cómo lo explica? Efectivamente hay personas que hacen buenas obras. Entonces, vamos a explicar lo que no queremos decir con depravación total. ¿Qué es lo que no queremos decir con depravación total? Primero, la depravación total no significa, mis hermanos, que el hombre no puede hacer cosas buenas. La realidad lo dice, ¿verdad? Y de hecho el mismo Señor Jesucristo lo enseñó en el Sermón del Monte. Él preguntó a sus discípulos: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, el hombre es malo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Ven? El hombre malo puede hacer buenas dádivas. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden?
Así que esto es lo primero que estamos diciendo. Y por esto hay muchos médicos que hacen buenas obras, hay muchas fundaciones, orfanatos que están al cuidado de los niños, los trabajadores públicos, la policía, el bombero y muchas personas que hacen buenas obras. Así que con depravación total no estamos diciendo que el hombre no puede hacer alguna buena obra a la visión del hombre, porque ya sabemos, ya hemos estudiado que frente a los ojos de Dios, mis hermanos, es una obra que carece de justicia. Segundo, la depravación total no significa que los hombres se desenfrenan en su pecado. Voy a explicar esto. La depravación total no significa que los hombres se desenfrenan en su pecado. Miren lo que dice el Señor Jesús en Mateo 5:45. Para que seáis, cuando habla de amar al prójimo, les dice, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. La benevolencia de Dios, la bondad de Dios, conocida también como la gracia común, frena el pecado del hombre. Que Romanos nos dice que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de deshonra, frenándolos de su pecado, para que no se descarríen y se desenfrenen de su pecado. ¿Qué pasaría si Dios quita ese freno? Hermanos, todos seríamos asesinos, todos cometeríamos los grandes crímenes, es decir, la sociedad terminaría. El pecado realmente del hombre causa grandes daños. Así que la benevolencia de Dios frena la maldad del hombre, lo frena proveyéndole Dios de bendiciones temporales, la lluvia, el sol, para que el hombre pueda beneficiarse de estos. Así que, mis hermanos, la perseverancia, el último malentendido, la perseverancia de los santos induce al creyente al libertinaje. Algunos creen, si ustedes dicen salvos, siempre salvos, entonces, ¿qué sentido tiene vivir de una manera libertina? Pero esto, mis hermanos, también es una falacia, mis hermanos. El verdadero creyente persevera, mis hermanos, y no en libertinaje. De hecho, el libertinaje niega la perseverancia de los santos y niega una fe genuina. Aquella persona que dice perseverar en Cristo y dice tener una fe genuina y vive en libertinaje contradice su doctrina. Por tanto, muy probablemente no sea un verdadero creyente, no es un verdadero creyente, no tiene una fe genuina. Hasta aquí, mis hermanos, entonces podemos responder estas inquietudes. Hay muchas otras inquietudes, malos entendidos, otras objeciones que a medida que vayamos desarrollando las doctrinas de la gracia lo iremos respondiendo, mis hermanos. Así que oren por los expositores que van a estar enseñando cada doctrina. Vamos a cerrar con una corta oración y responder algunas inquietudes. Padre Santo, queremos darte gracias una vez más por concedernos la dicha de estar reunidos en tu casa de oración para dar un pequeño introducción a las doctrinas de la gracia. Te ruego, Señor, que nos ayudes, nos guíes, nos des entendimiento frente a estas doctrinas que han sido debatidas a lo largo de los años, pero que prevalecen hasta nuestros días, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.